Dios, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Ponemos en tus manos este estudio para que nos enseñes, nos hagas entendidos en tu palabra. Te damos gracias y ponemos todo bajo el control del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este es el tema 19 y es el perdón como requisito para ser libre. Bien, pues vamos a iniciar nuestro estudio. Tenemos como objetivo el comprender que cuando Dios nos pide perdonar para ser perdonados, hay una bendición ahí declarada y se desata cuando nosotros decidimos soltar las ataduras de esta falta de perdón y así ser libres en Cristo Jesús. La falta de perdón es algo que ata poderosamente la vida de una persona, al mismo tiempo que daña e incluso mata a la otra persona. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3, 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido que el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así es que aquí tenemos esto, o sea, nosotros tenemos que tener ese perdón, porque por el contrario, el perdón puede ser una poderosa arma de libertad y permanentemente de intimidad con Dios. Hay que buscar ese perdón. Vamos a buscar, les voy a dar dos versículos, Levítico 19, 18 y Mateo, vamos a leer Mateo 22 del 37 al 40. Y les voy a leer desde el 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Es necesario que antes de entrar de lleno al tema del perdón, estemos conscientes de que algunos términos importantes se nos mencionan en la palabra. Por ejemplo, estos principios importantes son desobediencia, o sea, tener desobediencia o rebeldía, por así decir, desobediencia, que fue la que entró por el primer hombre. Romanos 5:12, que dice así. Así por tanto, como por el pecado de un hombre entró, o sea, este pecado entró, entonces nosotros también estamos ahí, ¿verdad? Vamos al siguiente, que es todos pecamos. Vamos a ver ahora Romanos 3, 23. Aquí tenemos otros versículos que no los vamos a leer todos, pero se los voy a mencionar. Primera de Juan 3:4 y Eclesiastés 7:20. Pero Romanos 3:23 es el que vamos a leer. Dice así. La palabra de Dios dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la muerte, o sea, no hay ninguno que diga que no es pecador. Todos somos pecadores y cada día pecamos. Y esta falta de perdón, o sea, aquí tenemos que ver estas cosas porque esto nos ayuda a entender. Es necesario, antes de estar conscientes de estos términos que son muy importantes y que se mencionan en la palabra. Ahora viene la muerte como paga del pecado. Ahí mismo en Romanos 6:16, 6 del 16 al 23, y así dice, aquí lo tenemos, es ahí mismo la palabra de Dios. Dice así, en Romanos 6, del 6,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. ¿Por qué? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que esta ley, ¿no? Bajo la gracia. Ahora vamos a ver la ley como sombra de la gracia, porque nosotros ya estamos, como dice este versículo, bajo la gracia. Y ahora vamos a ver el versículo de Hechos del 10, Hechos 10, el primero, de Hechos 10, 1. Y dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí nos habla de que nosotros estamos incluidos, porque aquí habla de la inclusión de los gentiles. Y ustedes pueden leer todo ese versículo de de Hechos. Habla de cómo Dios les muestra a los discípulos que Pedro entiende que no va a llamar el inmundo lo que Dios ya ha santificado. Si Dios ya nos ha santificado por medio de Cristo y por creer en Él, por fe, somos santos y no vamos a estar sucumbiendo al pecado. Ahora vamos a ver la sangre como medio del poder. Vamos a ver Levítico 16, 15. Aquí hay muchos ejemplos. Se los voy a dar todos para que ustedes los anoten. Levítico 16, 15, Éxodo 30 al 10, Hechos 9, el versículo 7 al 22, Mateo 26, 28, Efesios 1, 7, Romanos 3, 25, Colosenses 1, 14, Primera de Juan 1, 7 y Apocalipsis 1, 5. Vamos a ver el de el de Hechos, pues ya que estamos ahorita en el libro de Hechos 9, 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces Bernabé, tomándome, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ese es el 27. Vamos al 22. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando de que Jesús era el Cristo. Aquí nos está mostrando que Jesús es el Cristo, o sea, la sangre como medio del poder. Todos estos versículos que les di vienen acerca de la sangre de Cristo, del sacrificio que él hizo y de que él ya pagó. Aquí vimos en este versículo del 9, 7, 22, la conversión de Saulo. Ahora él ya les dice, él lo oyó. Si tú has oído la historia de Saulo, cómo se transforma en Pablo, él oyó, porque él pregunta. Cuando él se cae a tierra, cegado por esa luz, y que le dice, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, Jesús, a quien tú persigues. O sea, qué prueba tan tremenda para él, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro, seguros. Ahora también estos otros versículos son
nos habla acerca del poder de la cruz. Vamos a ver Colosenses del 1 al 20, Colosenses 2 del 14 al 15, Efesios 2, el 16, Primera de Corintios 1, 18. Todos estos versículos hablan de todo el sacrificio que hizo Jesús, de cómo se convirtieron, de cómo es posible que la sangre de Cristo, del milagro que es estar escuchando que somos salvos y que estos versículos es para que los creas con fe. Vamos a ver ahora Colosenses. Lo vamos a estar aquí buscando. Estamos ahorita, hay algunos que vienen en el nuevo y en el antiguo, pero aquí tenemos Vamos a ver, estamos buscando Colosenses. Ajá. Colosenses. A ver. Bueno, aquí tenemos Efesios. Vamos a buscar esta de Efesios que también no la menciono. Efesios 2, 16, dice así la palabra de Dios. Y mediante la cruz, aquí estamos hablando del poder de la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no tenemos que tener enemistades, tenemos que tener eso de perdón porque es por fe, si lo crees, es por fe. Que no nada más va a ser tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sino que tiene que ser tu Señor. Porque puede ser mi Salvador y yo quiero que haga las cosas, ¿no? Cámbiame, transfórmame. Cuando eso lo tengo que hacer yo, porque yo lo hago y yo le pido a Él. O sea, yo no le voy a pedir que me transforme. Yo lo voy a reconocer como mi Salvador. Porque no, él no es mi sirviente, ¿verdad? De transfórmame, cámbiame, hazme. Él ya lo hizo todo y Él es tu Salvador. Pero ahora, tu parte es reconocerlo como tu Señor. Y si Él es tu Señor, tú tienes que obedecer lo que Él diga. Y aquí está diciendo que ¿qué? Que ya no tengamos más enemistades. Recuerda, es Efesios 2, el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar, o sea, son mandatos, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, no puedes tener enemistades, tienes que tener un perdón sincero para quien sea, para todos, porque si Él te ha perdonado, ¿cómo no vas a perdonar tú? ¿Qué te crees más que Dios? Es muy difícil y a veces dices que no se lo merece. Nosotros tampoco nos merecemos, somos todos pecadores, ya lo leímos. Vamos a ver ahora la redención de Jesús. Todos estos son puntos y principios importantes como cristianos que debemos de tener muy en cuenta. Vamos a ver ahora, tenemos esto, la redención en Jeremías 33:8, en Salmos 85:2 y en Salmos 138. Vamos a ver uno de Salmos, que es el que tenemos más a la mano, y está en 85:2. Dice así la palabra de Dios. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos pecaron de ellos, todos los pecados de ellos cubriste. Es esta redención, es esta reconciliación, es esta renovación, es esta relación que Jesús hace que nosotros podamos tener. Aquí está escrito. La cuestión es que, como dicen en el mundo, ¿no? Papelito habla, pues si el papelito habla, tú lo tienes que creer. ¿Que es verdad? La palabra de Dios es verdad. Dice así, 85:2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y todos los pecados de ellos cubriste. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Jesús fue el que hizo posible esto. Vamos a ver si encontramos de una vez aquí el Salmo 100. Estamos en el libro de Salmos. Es el 130, el versículo 8. Dice así. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. A Israel, ¿y saben qué? Y a nosotros que también somos su pueblo, que somos aceptados por Él. Él nos perdona, entonces ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? O sea, no tenemos que guardar rencor. Estos son principios. Ahora, aquí hay otro principio que es el amor al prójimo. Vamos a buscarlo en Mateo 18:21. Vamos a buscarlo. Entonces,
se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, 70 veces 7 son 490 veces al día. A ver, divide eso en tu tiempo. O sea, tienes que estar perdonando siempre y de corazón. Y si te lo vuelve a hacer, perdónalo. Obviamente si él te pide perdón, ¿verdad? Él va a tener en su intención no volver a lastimarte así. Les voy a leer todos los que son ahora acerca de amor al prójimo, porque les leí la de la falta de perdón. Pero vamos a ver. Amor al prójimo viene ahí también, es Mateo 18:21, 70 veces 7. Ahora tenemos en Mateo 19:19 también, y dice así, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. También lo tenemos en el Mateo 22:39, que dice así la palabra de Dios, 22:39, y dice así. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de los mandamientos, de amor al prójimo. Y les voy a dar otros versículos, Gálatas 5:14, Romanos 13 del 9 al 10, Primera de Juan 4:7, Primera de Juan 20:21 y Levítico 19:18. Todos estos vienen en tu manual. Si tú estás leyendo tu manual y tienes tu material, pues entonces estos versículos vienen ahí, los puedes ver en tus tiempos que tengas de oración o de buscar la palabra, busca estos. Si tú dices, ¿qué voy a leer ahora en la Biblia? Busca estos. Estos están bien porque te va a hablar el Señor acerca de por qué amar al prójimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver falta de perdón. Esto está les voy a dar otros versículos, Hechos 12:15, que estos te digo, ya vienen, o Mateo 5:23 al 25, Proverbios 10, el 12, Proverbios 10:18, Proverbios 10:26, Proverbios 14:30, Proverbios 15:13 y Proverbios 17:22. Vamos a leer el de Mateo 5:23 al 25. Ese ya lo tenemos aquí y dice así la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, y también da otro consejo aquí en el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez o el alguacil seas echado en la cárcel. O sea, y ahí sigue, ¿no? Pero el principal es este. O sea, ¿cómo podemos ir a poner al altar? Dice, cuando vengas al altar, ¿a qué vas? Pues los domingos, ¿no? Vas a adorar a Dios, pero no te hablas con tu mamá. O le guardas rencor a tu papá. O no te hablas con tus hermanos. Saben, yo les voy a decir algo. Tienen que orar para que Dios ponga un espíritu perdonador entre ustedes. Y Él puede hacer que hermanos con hermanos se vuelvan a hablar. Él lo puede hacer. Puede hacer eso. Puede hacer que ese espíritu de perdón esté en nosotros, porque su espíritu es el espíritu de Él. Y si tú te llenas de su espíritu, obviamente puedes perdonar. Ahora aquí viene. Si no perdonamos, vamos a ver qué nos dice Mateo 6:15. Dice así: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces nos conviene, ¿no? Nos conviene perdonar. También esto lo tenemos en Ezequías 35:11 y Malaquías 11:26. Miren, es algo que te hace libre. La persona que no suelta el perdón es la persona que está atada. ¿Por qué? Porque, miren, vamos a ver ahorita aquí este tema. Dice, el perdón y la reconciliación.
El perdón es una decisión, pero es la decisión de soltar, de perdonar y de ser libre tú. A ti al que te hicieron la ofensa, sí, a ti al que te hicieron la ofensa. Vas a ser libre tú vas a ser libre. No la otra persona, porque a la otra persona, la que te ofendió, no le importa si lo perdonas o no, porque el ofendido fuiste tú. Al que está haciendo daño es como un aguijón ahí, se va haciendo más profundo. Al que está atando, al que está enfermando, al que está secando, al que está, te da coraje que el otro esté feliz y el otro anda viendo su vida tan alegre sin que importarle si te dañó o no. Y al que está haciendo daño es a ti. Tienes que soltar, perdonar. Da con soltar y perdonar. Ya no, bueno, la palabra de Dios dice, aparte, bendecid a vuestros enemigos. O sea, aparte bendecir, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Porque entonces, ¿qué dice Dios? La venganza es mía. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Entonces tú tienes que soltar, descansar en Él. Pero es una decisión, no una emoción. Vamos a ver el perdón vertical. Saben que esto tiene que ver con la cruz, ¿no? Que Dios nos vino y extiende su perdón al hombre. Vertical viene de Dios hacia nosotros abajo. Hay dos formas de este perdón. Y perdón horizontal, que se otorgan entre los hombres, o sea, con los brazos abiertos de Cristo, ¿no? Amando a todos los humanos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esto. Y esto trae, este perdón vertical y perdón horizontal, trae una reconciliación. Podríamos decir que esto es como viene el perdón vertical de Dios. Dios, el vertical, el que cae del cielo, dice, Dios extiende su perdón al hombre. Vamos a ver Colosenses 1, del 12 al 14. Dice así la palabra de Dios, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos para heredar eso. Al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A cuál reino? Al reino de los cielos, al reino de Jesús, al que dice, el reino de Jesús se ha acercado, el reino de los cielos, ¿no? A ese reino. Dice en el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Qué hermoso está este versículo. Ahora también dice en el 11, ¿verdad? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para tener toda paciencia y longanimidad. O sea, que seamos buenos siempre, por muchos días. Eso es longanimidad, largura de días. Pero tenemos que ser fortalecidos teniendo una intimidad con Dios para poder perdonar, porque no es algo que a nosotros nos nazca. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé de esa misma esencia que somos ahora hijos de Él. Somos sus hijos. Ahora, perdón horizontal. Este se otorga entre los hombres. Vámonos a Mateo 6, del 14 al 15. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero dice así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, lo dijo, son palabras de Jesús. O sea, ¿cómo te va a perdonar el Señor si tú no perdonas? Y aparte, si no perdonas, ni bendices, ni obedeces, ni sueltas, y estás con ese dolor y ese enojo. Ahora, reconciliación. Mateo 5, 23 al 24. No sé si ya lo leímos, pero bueno, dice así. Es el que ya habíamos leído. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, primero ve y ponte bien con tu hermano y luego ya vienes aquí a adorarme, dice el Señor. Porque no puedes dar una adoración, porque ¿sabes qué? Esa falta de perdón se vuelve
se vuelve como tu idolito. ¿Sí se han dado cuenta? A veces la persona ya no disfruta ni andar de vacaciones, ya no disfruta, ay no, porque no sé, un ejemplo, ¿no? Se divorcia un esposo, bueno, que no es lo ideal, pero bueno, él vuelve a casarse, ¿no? Está con su matrimonio. La esposa no, la nueva esposa, bueno, pues sí, ya que se divorció, ahora ya llegan a Cristo y ella ya es cristiana. Es la nueva esposa casada con el esposo. No puede vivir en paz de que la otra esposa esté bien y tranquila. De que el esposo le tenga que mandar dinero a la esposa pues porque tiene hijos y tiene responsabilidades. Bueno, independientemente del dinero. O sea, que disfrute la otra. Ya ni siquiera con el esposo, o sea, no es posible. Es como cuando me viene la imagen como que es o sea, no puede ser, no puede, pone eso nada más en su mente. No pone a Dios, pone eso en su mente. Ay, es que la otra tiene más y le tiene que pagar más y ya se fue de vacaciones y yo, o sea, ¿qué te pasa? Eso es lo que llena tu mente y tu corazón. O el esposo, ¿no? Por decir algo, lamentablemente te engañan, tu esposo, o simplemente un socio, ¿no? Ya no digas esposos, un socio, ¿no? Y te hace una mala pasada que tú tienes que perdonar y bendecir y decir, sabes que lo suelto, yo lo perdono. Pero no, te quedas ahí con eso y después dices, ay, y el socio ya anda con mi dinero por allá, y él dice, y más luego el socio hasta te saluda, ¿no? Y tú, ¡nah! Pero, ¿por qué? Ay, pues porque se quedó con mi dinero. Sí, sabemos que se quedó con el dinero. Pero ¿sabes qué envió todo esto? Dios. Y tú tienes que soltar y perdonar. Tienes que soltar y perdonar y soltar al juicio de Dios. Juzgue Dios entre ellos y tú. Pero si tú tienes eso en tu corazón, eso en tu mente, ¿cómo vas a estar alabando al Señor? Por eso es este versículo. Primero ve y arregla tus cosas. Porque eso te está robando tus pensamientos. Te está robando. ¿Y qué es eso del robar? Pues es del enemigo porque viene a matar, a robar y a destruir. Y roba todo tu ser. Primero que vimos el mandato es amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Cómo puedes estar amando al Señor si tienes eso clavado ahí? Tienes que perdonar. ¿Para qué? Para que también seas perdonado. ¿Para qué? Para que tu alabanza y tu amor hacia Dios sea real. Por eso dice, me amarán con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y no puedes amar a alguien si traes ahí atravesado a tu hermano que te hizo daño y no lo has perdonado. Suéltalo. El primer bendecido vas a ser tú. Ahora vamos a ver esto. Dice, ideas equivocadas del perdón. El perdón, o sea, esto es una idea equivocada. El perdón se da si primero nos piden perdón. No. Error, ¿verdad? No, tú ve y pide perdón para que tú seas libre. No importa que la otra persona te haya ofendido. No. Ay, pero yo ni le dije nada. Ella fue la que me dijo, no me importa, tú di, ¿sabes qué? Perdona. Perdona. Ahorita que están, como dice también la palabra de Dios, en el camino ¿de qué? De vida. Porque ya después cuando están, que fallecen, ay, yo no le pedí perdón y ahí vienen las culpas y todo. No, bueno, también se puede poner, gracias a Dios, todo eso en paz, ¿no? Pero primero, ve y pide perdón. No nos dice aquí, si tienes algo con tu hermano, ve, búscalo, reconcíliate con él. Ahora, otro error. Las ofensas graves no se pueden pasar por alto. Error. Claro que sí. O sea, no te ofendieron más que a Cristo. No hubo nada. Él como oveja fue al matadero. No abrió su boca. ¿Y saben por qué aprendí esto apenas? Porque las ovejas, es como algo de los animales, no hablan, o sea, no balan ni se ponen así todas nerviosas de que las van a matar, no, sino tan confiadas que ponen su cuellito hacia un lado de la persona que las va a matar. Qué diferente, ¿por qué se escogió por qué Dios nos hace comparación como ovejas? Porque imagínense, ustedes no sé si saben cuando se mata un cerdo, ¿no? ¿Cómo gritan? ¡Ah! Horrible, es horrible cuando hacen eso. Sin embargo, la oveja, dice por eso, como oveja fue al matadero, así fue Cristo.
Y lo ofendieron tanto, lo escarnecieron tanto, se burlaron de él tanto, le decían que si era Dios, que entonces a ver, que se bajara, a ver si había salvado a otros, que porque a él no. Pero sabes, él lo hizo en obediencia, nos perdonó. Padre, no saben lo que hacen, aún en esa cruz y con todo lo que padeció físico y emocional, y en hablarle y decirle y ofenderle y golpearle a puños. Su cara se la desfiguraron a puños. Dice, o sea, estaba desfigurado, nos dice el profeta. Irreconocible de los golpes, ¿no? Hinchadísimo, o sea, imagínense. Y Él nos perdona. No habrá una ofensa tan grave que no se pueda pasar por alto. Tú perdona, perdona, te vas a morir y te vas a morir con tus rencores, es lo que te vas a llevar. Tu falta de perdón es lo que te vas a llorar. Hasta en el mundo dice, el muerto, el perro, se acabó la rabia. O sea, no, ¿por qué tiene que pasar eso? Perdona, perdona en el aquí y en el ahora. Y sé feliz en esta vida que Dios te ha dado y que te permite abrir los ojos cada mañana. Libre, libre, ya sin ninguna ofensa. Libre en tu corazón, llena de perdón. Ahora dice aquí, lo que no es perdón. Quiere decir que esto es lo que no nos ayuda. O sea, no nos ayuda el no olvidar. No nos ayuda el no indultar.